Salam a todos. 25 de febrero del 2024. Segunda edición. Israel está intensificando el diálogo con Egipto en preparación para la operación en Rafah y para la posibilidad de establecer una barrera subterránea entre Egipto y la Franja de Gaza para prevenir el contrabando, informó Ynet esta mañana. En las últimas semanas, Egipto ha enviado mensajes amenazadores a Israel sobre posibles acciones en Rafah, incluidas amenazas de políticos egipcios que pidieron la cancelación del acuerdo de paz. Durante las conversaciones entre Egipto e Israel en el Cairo, afirmaron que la acción israelí en Rafah durante el mes de Ramadán crearía una crisis que afectaría no solo a Israel, sino a toda la región que está al borde de un volcán. Ayer el jefe del Estado Mayor, el teniente coronel Alevi, realizó una evaluación de la situación en el norte de la Franja de Gaza, junto con el comandante del Comando Sur, el general Finkelman, el comandante de División 162, el coronel Cohen y otros comandantes. Alevi dijo que hay áreas en las que ya hemos estado y que regresamos con mejor inteligencia y logrando un logro que es mucho más alto y mucho más profundo, literalmente también en el suelo y bajo del suelo, y también en golpear al enemigo. Hay lugares por los que pasamos con un ritmo muy de combate muy alto y regresamos a lugares para purificar el espacio a un nivel mucho más alto, o sea, hacerlo más estéril. Estas cosas traen consigo otro rango de operativos, otro rango de comandantes, otro rango de infraestructura. También estamos en los días de negociaciones sobre la liberación de los secuestrados. No sé dónde se desarrollará esto. Hay quienes están involucrados en esto. Nosotros estamos involucrados en la lucha. Quiero que sepan una cosa. Hay una conexión entre las cosas. Sus logros en las infraestructuras subterráneas, los barrios donde se llevan a cabo las destrucciones y la infraestructura y la población evacuados a espacios seguros. Todas estas cosas nos presionan. Creo que tenemos muchas esperanzas también de lograr la liberación de los secuestrados. Sobre la liberación de rehenes añadió, además, que este es el objetivo de la guerra. Pretendemos hacer mucho para lograrlo y el esfuerzo de combate es la acción más eficaz que ayuda a quienes llevan y dan en todo tipo de lugares para la liberación de los rehenes. Esa es la palanca que derribamos contra Hamás. Y ustedes la derriban muy bien. Necesitamos continuar con fuerza. Espero que sepamos cómo traducirla para poder lograr la liberación de los secuestrados en buen estado. En las negociaciones para un acuerdo sobre la liberación de los rehenes, se lograron progresos importantes en la cumbre celebrada en París, según el informe de Hamás. Perdón, según el informe, Hamás ha suavizado su posición y en la primera fase, que durará unas 6 semanas, entre 35 y 40 secuestrados serán liberados. Fuentes involucradas en las negociaciones dijeron al periódico saudí que la primera fase del acuerdo comenzará incluso antes del mes de Ramadán, que se espera para dentro de unas 2 semanas. Estamos trabajando en un acuerdo integral, pero gradual.
La primera fase tendrá lugar antes del mes de Ramadán y las conversaciones relativas a la segunda y tercera fase se completarán más tarde e incluirán gestiones complicadas, como el número de secuestrados y la liberación de los prisioneros, el regreso de los desplazados al norte de la Franja de Gaza y el fin de la guerra y la retirada de la Fuerza de la Defensa de Israel de Gaza, dijo una de las fuentes. Agers News Schlossesrey reveló el documento de principios redactados en París entre Israel y Hamas, que aún no ha anunciado si el esquema en cuestión le resulta aceptable. Estas son las cláusulas principales. Unos 40 secuestrados, mujeres adultas mayores de 50 años y enfermos, serán liberados a cambio de cientos de terroristas encarcelados en Israel. Habrá una pausa de 6 semanas en los combates y Israel aceptará la liberación para determinadas categorías de terroristas que no fueron acordadas hasta ahora. Según una fuente extranjera, Israel está dispuesto a entrar en diálogo sobre la liberación del acuerdo de Shalit, que han sido arrestados nuevamente. O sea que hay muchos terroristas que fueron liberados cuando se los liberó por el acuerdo de Shalit, que nuevamente han sido encarcelados por hacer por intentar nuevos atentados. Y parece que ahora Israel está mostrando flexibilidad en estas cuestiones. Y también en cuestiones humanitarias, tanto en lo que respecta a la Franja de Gaza, eh, como el regreso a los residentes al norte de la Franja de Gaza. Pero Israel no se compromete a poner fin a la guerra. Un alto funcionario político enfatizó que todavía estamos lejos de un acuerdo, pero jamás abandonó algunas de sus demandas. No sé si ustedes se dieron cuenta, pero hace más de 4 meses que estamos en esta guerra. Después de 2 meses hubo el intercambio de la liberación de prisioneros, o sea que hace más de 2 meses que estamos exactamente en el mismo lugar. Y si se llega a lograr un acuerdo, el acuerdo va a ser exactamente el mismo que se planteó hace 2 meses atrás. O sea que hace 2 meses que no sé por qué motivo jamás está demorando el acuerdo. Evidentemente algún motivo tiene que haber. Lo que pasa es que nosotros lo desconocemos, porque los pedidos de Hamás, lo que pide Hamás, jamás de antemano sabe que no lo va, no lo va a recibir. Jamás sabe exactamente qué puede recibir. Y sin embargo, retiene a los secuestrados, aún sabiendo que sus demandas no serán aceptadas. Ahora, ¿qué sucede si no se llega a un acuerdo antes de Ramadán? ¿O qué pasa si se llega a un acuerdo antes de Ramadán y jamás no cumple? Y como de costumbre le echa la culpa a Israel de que no cumple con el acuerdo. Porque se piensa liberar un terrorista un secuestrado por día. Y si después de 10 días algo, alguna triquiñuela de estas que hacen ellos se realizan y se rompe el acuerdo,
vamos a tener 50.000 musulmanes dentro de la explanada de la mezquita por Ramadán, jamás rompiendo el acuerdo, y nosotros sin poder hacer absolutamente nada. ¿Alguien se dio cuenta de esto? En el supuesto de que se acepte el acuerdo. Supongamos que se acepte el acuerdo. Evidentemente, este acuerdo será aceptado en tanto y en cuanto queden la suficiente cantidad de secuestrados como para que puedan seguir siendo eh, defensa para los dirigentes de Hamas, si es que todavía están en Gaza, tanto los secuestrados como los dirigentes. Eh, pero supongamos que se llegue a un acuerdo, que se logre liberar un secuestrado por día, que se dejen entrar a 50.000 personas a la explanada de la mezquita para que recen, y en algún momento jamás rompe el acuerdo. Y como hace siempre, acusando por algo hipotético de Israel. ¿Con qué nos encontramos? Sin la devolución de los rehenes, 50.000 musulmanes en Jerusalén y los soldados de Israel esperando a ver qué hacer. Y vuelvo a repetir, yo no soy estratega militar. Yo de esto no sé nada. Yo simplemente tengo una estructura de pensamiento talmúdico. Esto no se ve. Los combatientes del equipo de combate de la Brigada Séptima continúan luchando en el oeste de Khan Yunis. El último día, en el marco de los esfuerzos para evacuar a los residentes de la zona de combate, atención a esta noticia, los combatientes arrestaron a varios terroristas que intentaron escapar bajo la protección de la población. Aquí ocurrieron dos hechos. Los terroristas, como terroristas, se mezclaron entre la población disparando, y otros se sacaron su uniforme de terroristas y se hicieron pasar por pobladores comunes. Los combatientes eliminaron a varios terroristas y localizaron armas en la zona. Los combatientes del equipo de combate de la brigada Givati continuaron sus incursiones contra objetivos terroristas y encontraron numerosas armas, entre ellas armas de francotiradores, rifles Kalashnikov, granadas y municiones. El cuerpo de la División 98, que operaba un dron, atacó y eliminó a varios terroristas en el centro de la Franja de Gaza. El equipo de combate de la Brigada Nahal también eliminó a varios terroristas a lo largo del último día. Como parte de la operación en curso, en la División 68, en el área de Zeitún, los combatientes del equipo de combate de la Brigada Nahal localizaron armas y destruyeron complejos de lanzamientos en el área. Las fuerzas de la División Gaza identificaron a una célula terrorista que operaban en la zona de Shati. Un avión de la Fuerza Aérea atacó y eliminó la célula. Durante el último día, la Fuerza Aérea llevó a cabo varios ataques en la Franja de Gaza y golpeó a la fuerza de Hamas. Entre los objetivos atacados se designaron varias posiciones de lanzamiento de cohetes hacia territorio israelí. Y después nos acusan a nosotros de no tener ética en la guerra. Ellos se mezclan y disparan entre la población, se mezclan de civiles, y los que no
Y los que no tenemos ética en esta guerra somos nosotros. La policía fue desplegada esta mañana con fuerzas aumentadas en los cruces por donde pasan los camiones de ayuda a Gaza, para ayudar al ejército a evacuar a los manifestantes que vienen bloqueando los camiones. O sea, esto que es un día sí y un día no, un día sí y un día no. El despliegue de la policía se produce tras las críticas de que no está ayudando al ejército a evacuar a los manifestantes. Los agentes de policía del distrito sur, combatientes y otras unidades nacionales de la policía de Israel están preparados en grandes fuerzas para asegurar el traslado del suministro de material humanitario a la franja de Gaza, en los cruces de carreteras y zonas abiertas cercanas. Parece que me escucharon. Se trata de zonas cerradas para los... se trata de zonas cerradas. Por orden general está prohibido circular por las carreteras y zonas abiertas, incluso permanecer en ellas. La policía señala que en las zonas de los cruces existen amenazas de francotiradores y disparos de artefactos explosivos improvisados, y permanecer allí supone un riesgo de lesiones a la vida humana. Cuando, según instrucciones de autodefensa del Comando del Frente Interior, Kerem Shalom, en la franja de Gaza y en los asentamientos cercanos a la valla son zonas donde el tiempo para defenderse cuando suena la advertencia es de solo 15 segundos. La policía y la Fuerza de Defensa de Israel están desplegadas en la zona y en los cruces para hacer cumplir la orden de cierre de la zona militar e impedir que los civiles entren en la zona, para permitir el paso adecuado del suministro de equipo humanitario a la franja de Gaza, con el fin de cumplir la tarea que se les ha encomendado, manteniendo el orden y la seguridad, dijo la policía. La policía hizo un llamamiento al público. Hacemos un llamamiento en todos los idiomas para solicitar que se obedezcan las instrucciones de la policía y de la Fuerza de Defensa de Israel en el terreno. En estos días tan delicados, toda persona que participe en la protesta de mostrar responsabilidad y evitar violar la ley, debe evitar violar la ley y el orden. Y vuelvo a repetir lo que vengo diciendo todos los días en todas las emisiones. No es necesario llegar al cruce Kerem Shalom. Se pueden detener los camiones antes o a la salida de la ruta 6 o a la, en la ruta 4 entre Ashkelon y Kerem Shalom. Es muy fácil, es muy fácil. Y no hace falta violar ninguna ley de territorio militar, por decirlo de alguna manera. No es que yo incite a violar la ley, de ninguna manera, ni que dé ideas para violar la ley. Digo que esto se puede a los manifestantes, les comento que no hace falta llegar a Kerem Shalom. En un testimonio desde el hospital Lav Shapira, un estudiante judío en Berlín contó los momentos de terror que vivió cuando fue atacado por motivos antisemitas por un estudiante musulmán que lo reconoció por sus actividades pro-israelíes en la Universidad de Berlín. El sitio web alemán Welt publica fotografías y testimonios de Shapiro, que resultó gravemente herido en el ataque. La fiscalía en Alemania presentó una acusación contra Mustafa A., de 23 años, quien atacó brutalmente a Shapira
y le provocó grandes lesiones corporales. El apellido del judío sí se publica, pero el apellido del alemán, del árabe no se publica. Eh, el ataque ocurrió el 2 de febrero cuando Shapira salió de un bar local con un amigo. Mustafa A. atacó con los puños y no secó ni siquiera cuando Shapira cayó al pavimento y continuó pateándolo brutalmente en la cara. Como resultado del brutal ataque, Shapira se encontró eh, con la nariz completamente rota, eh, un hueso en la cuenca del ojo y otro en la mejilla también estaban rotos. Hubo una pequeña hemorragia cerebral que afortunadamente no se extendió. En cuanto al motivo del ataque, dijo que se produjo como resultado del hecho que quité carteles colocados por grupos anti-israelíes en la Universidad Libre de Berlín, que describía el establecimiento de Israel como una apropiación de tierras. En la entrevista también hace duras acusaciones contra la dirección de la Universidad de Berlín, que según él ignoró los llamamientos de los estudiantes judíos que se sentían amenazados y también lo ignoró a él después del ataque. Fui atacado porque defiendo el derecho de Israel a existir y no quiero que Israel sea borrado de la faz de la tierra. Mis compañeros de estudios judíos y yo le pedimos al comité ejecutivo de la universidad, mucho antes del ataque contra mí, que al menos mantuviera un ojo puesto en estos grupos anti-israelíes. En una conversación con el comité ejecutivo, nos prometieron soluciones y luego nos ignoraron. En lugar de hacer algo ellos mismos, la dirección intentó transferirnos la responsabilidad. Se suponía que debíamos enviar mensajes sobre la manifestación contra Israel y los jefes, los directivos de la universidad, nos animaron a quitar carteles o grafitis nosotros mismos. O sea que nos mandan adelante, porque la universidad, por supuesto, dice que no se anima a lidiar con esto. Mientras tanto, la universidad expulsó a Mustafa A. De sus estudios en el momento que se interpuso una acusación en su contra. Cuando yo vivía en el extranjero, eh, había grupos antisemitas y grupos que defendían a los judíos agredidos. Yo no entiendo cómo hoy en día no existen este tipo de grupos. Eh, claro, estos grupos son grupos secretos. eh, que no son grupos de instituciones, sino que son grupos de ayuda que defiende a los judíos que son maltratados. No entiendo cómo no actúan en estas situaciones. Los combatientes del equipo de combate de la brigada Givati comenzaron esta semana sus operaciones en el barrio Evasanim de la zona de la zona de Mizrach de Khan Yunis.
Las fuerzas atacan infraestructuras terroristas de la organización terrorista Hamas, eliminan a decenas de terroristas y localizan armas y lanzadoras de cohetes. Cuando los combatientes entraron en uno de los edificios, los terroristas abrieron fuego contra ellos. Los combatientes intentaron establecer contacto, respondieron al fuego y eliminando a dos terroristas que intentaron escapar. En el edificio donde se alojaban los terroristas se encontraron numerosas armas, cargas pesadas, granadas, municiones, armas de francotiradores, chalecos antibalas. En otra escaneada estructura que se utilizaba como laboratorio médico en la zona de Absanim, se localizaron un lanzacohetes y un cohete de largo alcance que fue desechado en un frigorífico. Más que desechado, fue escondido en un frigorífico. Los equipos de francotiradores del equipo de batalla realizaron emboscadas y eliminaron a los terroristas. En uno de los casos, los francotiradores identificaron a terroristas que intentaban colocar explosivos cerca de la Fuerza de Defensa de Israel y los eliminaron a corta distancia. ¿Jugarán los atletas israelíes o participarán los atletas israelíes sin marca en los Juegos Olímpicos de París este verano? Si depende del partido extremista local, la Francia insumisa, entonces la respuesta es sí. El partido de extrema izquierda, conocido por su odio a Israel, emitió un comunicado en el que pide sanciones contra los atletas israelíes que participarán en los Juegos Olímpicos de París en el 2024. El partido extremo exige que, al igual que los participantes de los atletas rusos y bielorrusos en los últimos 2 años, cuando se les permitió participar en competiciones deportivas internacionales con la condición de que aparecieran sin marcas de identificación debido a la imposición de sanciones contra ellos como resultado de su guerra en Ucrania. Los atletas israelíes deberán competir en los Juegos Olímpicos de París este verano sin marcas de distinción. Esto significa que, además de sonar el himno nacional en el momento de ganar una medalla, como es habitual, los atletas israelíes también competirán sin la bandera israelí y sin mencionar el nombre de Israel en las competiciones más prestigiosas del mundo. Tampoco sonará el himno israelí. El partido, que en el pasado incluye 26 legisladores franceses, pidió al Comité Olímpico Internacional que prohibiera a Israel competir en los próximos Juegos Olímpicos de París, en el contexto de la guerra en la Franja de Gaza. En una carta enviada al presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, los legisladores franceses pidieron a los franceses que impongan sanciones a Israel porque, según ellos, comete crímenes de guerra sin precedentes contra los palestinos en la Franja de Gaza. Lo que yo me pregunto es, ¿qué tienen que ver unos Juegos Olímpicos con la guerra que estamos viviendo? ¿Cómo puede ser que se sancione a los atletas israelíes en los Juegos Olímpicos si una competencia olímpica no es política? En el supuesto caso que haya sanciones, las sanciones son a través de las Naciones Unidas, no a través de un comité olímpico. Esto se está poniendo cada vez
eh, más duro. Y el motivo es que Israel comete crímenes de guerra contra los palestinos en la franja de Gaza. ¡Cuánto dolor! La dirección del Partido Laborista confirmó hoy que las elecciones para la dirección del partido se llevarán a cabo el martes 28 de mayo. La decisión se produce, entre otras cosas, en el contexto del anuncio de la presidenta del partido, Merav Mijaeli, de que no volverá a competir por el cargo, después de que el partido obtuvo solo 4 mandatos en las últimas elecciones, y debido a su negativa a funcionarse con el partido Meretz. Se piensa que en estas elecciones ni siquiera va a pasar el umbral para tener diputados dentro de la Knesset. También muy triste y muy lamentable. Los periodos de certificación se acortarán para permitir la máxima incorporación de concursantes y nuevos miembros. Según el esquema, el 1 de mayo será la última fecha de funcionamiento del partido para competir por su liderazgo. El 5 de mayo será la fecha límite para anunciar una candidatura a la dirección del partido. El 18 de mayo será la fecha límite para afiliarse al partido para recibir el derecho a votar en las primarias, y el 28 de mayo, como se mencionó, se llevarán a cabo las elecciones para la dirección del Partido Laborista. La presidenta del Partido Laborista, Merav Mijaeli, dijo: el Estado de Israel está en una gran crisis y para salir de ella se necesitan elecciones que le den a nuestro pueblo un nuevo liderazgo. Acordémonos que de 120 diputados ellos tienen 4. Y que se piensa que en las próximas elecciones no van a poder ni siquiera tener un diputado porque no van a pasar el mínimo. Pero ella piensa que hay que hacer elecciones. El papel laborista tiene un papel importante en la restauración del Estado de Israel y debe llegar ahí preparado y fuerte. ¿Está hablando del año 2024 o del año 1957? Por lo tanto, como prometí, lanzamos las elecciones para la dirección del partido e invitamos a todos los que creen en la verdadera democracia, la igualdad y la esperanza a unirse al trabajo y postularse. Esta es la típica izquierda. O sea, la verdadera democracia es si ellos ganan. Ahora, si ellos pierden, no hay una verdadera democracia. ¿Cómo es esto? Esto pasa en todo el mundo. O sea, no es democrático si pierden. Ahora, si ganan, es democrático. El director general del Partido Laborista, Nir Rosen, afirmó que las elecciones preliminares de la dirección del Partido Laborista serán las más avanzadas. Se llevarán a cabo en línea y serán abiertas y amplias para aprovechar el potencial incorporado en ellas para fortalecer y hacer crecer el partido y el campamento. El campamento es el partido. Antes de las elecciones primarias tendremos una gran campaña de adhesión, así como una serie de enfrentamientos públicos entre los contendientes, como ocurre en los partidos democráticos de todo el mundo. Buena suerte a todos los participantes. Qué, qué pena,
Qué pena que pase esto en el Partido Laborista que se disuelve. En definitiva, se disuelve. Eh, Adi Zohar, que resultó gravemente herida en el ataque de la Ruta 1 el jueves, mientras está embarazada, contó hoy el gran milagro que le sucedió. Gracias a Dios me estoy recuperando lentamente, dijo Zohar a los medios desde el hospital. Me ocurrió un gran milagro y quiero concentrarme en eso. Recuperaré mi vida. Ella contó los momentos del ataque. Conduzco hasta allí todas las mañanas. Estaba parada en el tráfico. Un coche que iba delante mío chocó contra el coche que iba delante. Hubo un accidente extraño y le dije a mi tía por teléfono. Luego, a los segundos, un terrorista se bajó del auto como loco y vi su arma y le dije a mi tía, me van a disparar. Ella continuó contando. Él me miró, traté de decir algo y pensé en mi feto y dije, Shma Israel, y me disparó. Vi sangre en mi camisa, dijo Zohar. Me arrastré y me metí en el coche de la mujer, de la otra mujer, y le dije, estoy embarazada, me dispararon, llama a una ambulancia. Y me pasó un milagro. Estoy aquí. El fragmento de bala estaba en un lugar peligroso y yo y el feto estamos vivos. Todo el mundo habla de los momentos previos a la muerte. Y así me sentí y pensé en mi hijo de 2 años, que tendría que crecer solo. Dios estaba conmigo. El hecho de que no perdiera el conocimiento hizo que permaneciera el feto. Qué fuerte, qué fuerte. Esta es la fuerza de la fe. La semana pasada terminó la actividad selectiva de la División 98 y de la Shayeret Shloshesrei en el Hospital Nasser contra Hamas. Durante la operación se encontraron en el hospital medicamentos sellados sin usar con los nombres de los rehenes israelíes, o sea que eran los medicamentos que tenían que llegar a estos rehenes. Se encontraron muchas armas y se arrestó a unos 200 terroristas y sospechosos de actividades terroristas. La Fuerza de Defensa de Israel dicen que la actividad en el hospital se llevó a cabo asegurándose de que hubiera un daño mínimo a las actividades actuales del hospital y sin dañar a los pacientes ni al personal médico. La Fuerza de Defensa de Israel proporcionará un generador alternativo que permita el funcionamiento continuo del hospital y el tratamiento de los pacientes. Y durante toda la actividad, los sistemas vitales del hospital continuaron funcionando sobre la base de un suministro de energía ininterrumpidos. Los funcionarios de la Dirección de Coordinación y Enlace de Gaza coordinaron la entrada de profesionales para examinar el problema eléctrico en el hospital. La semana pasada el hospital recibió un suministro de cientos de paquetes de alimentos que incluían agua, alimentos, equipos médicos y fórmulas de alimentos para bebés. Además, se coordinó con la comunidad internacional la colocación de un tanque diésel para que continúen operando los generadores del hospital. Como parte del esfuerzo de atención a los pacientes, funcionarios de la Dirección y Coordinación de Enlace de Gaza coordinaron a petición del personal del hospital y en cooperación con la comunidad internacional el traslado de varios pacientes urgentes a otros hospitales de la zona.
Antes de que las tropas abandonaran el hospital, se limpió la zona y se trasladó otro envío de alimentos al hospital. El ministro Gil Trooper habló en la conferencia, en la 21 conferencia de Jerusalén sobre varios temas importantes. Primero abordó la cuestión de la actividad en Rafah, indicando que la acción allí es inevitable, pero no especificó cuándo ocurrirá. En cuanto a la liberación de los secuestrados, Trooper se mostró cauteloso, pero no pesimista, destacando la importancia de ser cuidadoso con las declaraciones públicas debido al impacto en la familia de los secuestrados. Trooper también comentó sobre las operaciones de la Fuerza de Defensa de Israel en la Franja de Gaza, expresando su confianza en la capacidad para llevar a cabo operaciones exitosas. Aclaró que derrotar a Hamas y liberar a los secuestrados son objetivos importantes, pero señaló que deben manejarse con cuidado y que no se pueden aceptar todas las demandas a cualquier costo. Respecto a la posición de su partido sobre un Estado palestino, Trooper indicó que actualmente se opone a la idea y que la normalización con Arabia Saudita implica una declaración de principios sobre un Estado, pero no necesariamente un Estado palestino. En relación con el reclutamiento de miembros ultraortodoxos, o sea, de religiosos, Trooper afirmó que su partido aboga por una fórmula que promueva la igualdad en la carga del servicio militar, incluyendo a los árabes, y que los ultraortodoxos son necesarios en el ejército. Finalmente, Trooper se refirió a la asociación pasada con el partido RAM. El partido RAM es el partido árabe que tuvo su partido y admitió que fue un error dependiente de ellos para formar un gobierno. Afirmó que la sociedad israelí no puede adaptarse a un gobierno que se apoye en los extremos y expresó su esperanza de formar un gobierno más amplio en el futuro. Ahora, buenas noticias para el expresidente Donald Trump. Una nueva encuesta realizada indicó que el 53% de los judíos de Nueva York tienen la intención de votar por Trump en las elecciones presidenciales que se celebrarán en noviembre de este año. El 44% de los judíos de Nueva York tienen la intención de votar por Biden. Sin embargo, la encuesta incluyó a 65 judíos en total, lo que permite un margen de error relativamente grande. Una encuesta de muy pocas personas. Los autores de la encuesta estiman que el apoyo relativamente grande a Trump entre los judíos de Nueva York se debe a la guerra en Israel, el ataque terrorista del 7 de octubre de Hamas, las manifestaciones contra Israel en Nueva York y el aumento de los crímenes de odio contra una nación anti-israelí. Esto generó decepción con el presidente Biden y la esperanza de que Trump adopte una política diferente. La encuesta también muestra que entre los judíos estadounidenses en su conjunto, la ventaja del Partido Demócrata continúa. El 54% de los judíos estadounidenses dijeron que votarían por el Partido Demócrata, en comparación con el 39% que votaría por los republicanos. Mark Mellman, presidente de la organización Mayoría Democrática de Israel, dijo al sitio web JNS que el margen de error para los judíos en la encuesta es menos del 13%. Esta encuesta nos dice muy poco sobre cómo votarán los judíos en Nueva York. Por otro lado, Sam Markstein, director de la Coalición Judía Republicana, afirma que la encuesta refleja un cambio entre los judíos votantes. El portavoz oficial
del movimiento Hamas, Jihad Tahrir, desmintió la información según la cual se estaba discutiendo la cuestión de la creación próxima de un gobierno tecnócrata palestino. En una conversación con el periódico Al-Arabi Al-Hadith, Taha dijo que la principal prioridad de Hamas en la etapa actual es detener la agresión por parte de Israel. Los esfuerzos están en curso y esperamos lograr los resultados deseados. En primer lugar, un alto el fuego y la retirada israelí de Gaza y el regreso de los desplazados. Se refiere a los desplazados en Gaza, que se los han sacado del norte y se los han desplazado al sur. Dijo Taha, refiriéndose a las negociaciones en curso para alcanzar un nuevo acuerdo de intercambio, en el que los rehenes israelíes serán devueltos a cambio de la liberación de los prisioneros de seguridad. El portavoz de Hamas también afirmó que los contactos y la coordinación entre las organizaciones palestinas continúan, pero aún no se ha discutido la cuestión de la formación de un nuevo gobierno palestino. El periódico citó a otra fuente de Hamas que afirmó que Hamas dejó claro a todas las fuentes que estuvieron en contactos con él que, en principio, no tiene ninguna objeción al establecimiento de un gobierno de unidad nacional, sino que por el contrario, apoya dicho gobierno y siempre que sea inclusivo, opere de acuerdo con una plataforma definida y su desempeño pueda ser examinado. Ok, ok. ¿Y quién dirigiría ese gobierno? ¿Cómo se elegirían los dirigentes? De eso no se habla. El sargento Daniel Oz, residente de la ciudad de Kfar Saba, que desapareció el 7 de octubre, fue declarado soldado cuyo cuerpo se encuentra cautivo. Daniel sobrevivió como soldado en el batallón 77, formación SAR Megolán, y su funeral tendrá lugar mañana a las 14 horas en el cementerio militar de su ciudad de residencia, después de que el rabinato determine su muerte, tras un examen de los hallazgos y estadísticas de información confiable. Su madre Merab dijo en un mitin por la liberación de los secuestrados en Kfar Saba el mes pasado que es un chico de 19 años, un guitarrista con una gracia suprema, pero antes de eso es primero un niño sensible, que siempre ve y ayuda a los débiles, ama la vida, le encanta reír, atento, inteligente, optimista. Daniel, de bendita memoria, fue secuestrado el 7 de octubre junto con sus compañeros de tanque y su cuerpo todavía está en manos de Hamas. Esto ha sido todo por hoy y nos seguimos viendo si Dios quiere.